La sala de urgencias vacía. Hace algunos años, trabajaba como enfermero en el turno de madrugada en un hospital ubicado en la periferia de la ciudad, un lugar donde las horas pasaban lentas y el cansancio se acumulaba como una neblina en la mente. Era un trabajo que exigía resistencia tanto física como mental, pero había aprendido a manejarlo con el tiempo. Las madrugadas solían ser tranquilas, el hospital se sumía en un silencio denso, interrumpido solo por el lejano pitido de alguna máquina de monitoreo o el ocasional paso de un compañero. Esa noche en particular, había algo distinto en el aire. No podía identificar qué era exactamente, pero desde que llegué al hospital, sentí una inquietud persistente, una sensación de que algo estaba fuera de lugar. Tal vez era el clima, una tormenta eléctrica se avecinaba y el cielo estaba cubierto por nubes oscuras y pesadas. O quizás era simplemente el agotamiento acumulado de varias noches sin dormir bien. Sea lo que fuera, intenté ignorarlo y me concentré en mis tareas. Mi turno comenzó de manera rutinaria. Revisé a los pocos pacientes que teníamos ingresados, me aseguré de que sus tratamientos se administraran a tiempo y ordené la sala de suministros. La sala de espera estaba vacía cuando hice mi ronda por la recepción, lo cual no era inusual a esas horas. La mayoría de las emergencias graves ya habían sido atendidas y los casos menores se habían resuelto antes de la medianoche. El hospital dormía, al igual que yo lo deseaba. Alrededor de las 3 de la mañana, mientras revisaba unos documentos en la pequeña oficina junto a la recepción, decidí salir a estirar las piernas. Me levanté de mi escritorio y caminé hacia la sala de espera, donde me detuve de golpe al ver a alguien sentado en una de las sillas. Era un hombre, con la cabeza baja, mirando hacia sus manos. Su presencia me sorprendió, no tanto por el hecho de que estuviera allí, sino porque no había escuchado la puerta automática de la entrada, que solía emitir un sonido agudo al abrirse. El hombre vestía una camisa arrugada y unos pantalones oscuros, parecía estar en sus 50, con el cabello ralo y canoso. Todo en su postura transmitía una sensación de cansancio extremo. Me acerqué a él, sintiendo que algo no encajaba, pero no podía poner mi dedo sobre qué. Mi primera impresión fue que quizás estaba esperando a que alguien más fuera atendido, o tal vez no se sentía bien y había venido por ayuda. Sin embargo, lo que más me perturbaba era la absoluta quietud con la que estaba sentado, como si fuera una estatua más que un ser humano. Decidí revisar los registros antes de acercarme más. Tal vez había llegado mientras yo estaba ocupado en otra tarea y simplemente no lo había notado. Regresé a la oficina y encendí la computadora, revisando la lista de pacientes ingresados y los que habían sido atendidos recientemente. No había ningún registro de nuevas entradas desde hacía más de una hora. No había ninguna nota sobre un paciente esperando en la sala. Esa anomalía me dejó intranquilo. Cerré la computadora, volví a la sala de espera con la intención de hablar con el hombre, de preguntarle si necesitaba ayuda o si había venido acompañado de alguien. Pero cuando llegué, la silla estaba vacía. El hombre se había ido, aparentemente tan silenciosamente como había llegado. Miré a mi alrededor, esperando verlo en algún otro punto de la sala o tal vez en el pasillo que llevaba a las salas de consulta, pero no había rastro de él. La puerta de entrada permanecía cerrada y el pasillo que llevaba al resto del hospital estaba desierto. Me quedé de pie en la sala, sintiendo una mezcla de confusión y malestar. ¿Cómo era posible que se hubiera marchado sin que lo notara? Volví a revisar la recepción, buscando alguna pista de su paradero, pero no encontré nada. Ninguna nota, ninguna señal de que alguien hubiera estado allí. Era como si nunca hubiera existido. La idea de que todo había sido producto de mi imaginación me cruzó por la mente. Tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada, haciéndome ver cosas que no estaban allí. Pero todo había sido tan real, el hombre, su postura, la forma en que parecía perdido en sus pensamientos. No podía simplemente desestimarlo como un truco de mi mente agotada. El resto de la noche transcurrió sin incidentes, pero no pude dejar de pensar en lo que había visto. O en lo que creía haber visto.
Intenté sacudirme la sensación de inquietud, diciéndome que no era más que una coincidencia, algo sin importancia. Sin embargo, cada vez que pasaba por la sala de espera, no podía evitar mirar de reojo la silla donde el hombre había estado sentado, esperando ver su figura nuevamente. Al día siguiente, cuando mi turno terminó y el personal diurno llegó para reemplazarnos, mencioné de manera casual lo que había ocurrido. No esperaba ninguna reacción en particular, pero la enfermera a la que se lo conté me miró con una expresión que no supe interpretar. Después de un momento de silencio, me dijo que yo no era el primero en ver a un paciente que desaparecía sin dejar rastro. Según ella, varios enfermeros y médicos que habían trabajado el turno nocturno en ese hospital habían reportado algo similar. Un paciente que aparecía de la nada, sentado en la sala de espera o caminando por los pasillos, pero que cuando se intentaba interactuar con él, desaparecía tan silenciosamente como había llegado. No había patrones claros sobre cuándo o por qué ocurría, solo sucedía, de vez en cuando, dejando a los testigos con más preguntas que respuestas. No sabía qué pensar de lo que me había contado. No era la primera vez que escuchaba historias de fantasmas o apariciones en hospitales, lugares que, por su naturaleza, estaban cargados de emociones intensas y, a menudo, de muerte. Pero nunca había creído en esas cosas, siempre había asumido que eran producto del cansancio, el estrés o simples invenciones. Ahora, después de lo que había visto, no estaba tan seguro. Los días pasaron, y aunque intenté no darle más vueltas al asunto, no pude evitar que la experiencia se quedara conmigo. Cada vez que volvía a trabajar en el turno nocturno, me encontraba más atento a los detalles, a cualquier signo de que el hombre podría aparecer nuevamente. Pero durante un tiempo, nada más ocurrió. El hospital volvió a su rutina habitual y comencé a pensar que tal vez realmente había sido solo una ilusión, un producto de mi mente cansada y nada más. Hasta que una noche, varias semanas después, sucedió de nuevo. Estaba caminando por uno de los pasillos cerca de la sala de espera, cuando vi una figura al final del corredor. Era el mismo hombre, con la misma ropa arrugada, la misma postura derrotada. Esta vez, sin embargo, no estaba sentado, sino de pie, como si estuviera esperando algo. Mi primer instinto fue acercarme, pero un extraño temor me detuvo. Algo en su presencia, en la forma en que permanecía inmóvil, me decía que no debía acercarme. Me quedé allí, observándolo desde la distancia, tratando de comprender qué estaba viendo. No parecía consciente de mi presencia, ni de nada a su alrededor. Solo estaba allí, como si perteneciera a ese lugar, como si siempre hubiera estado allí. Entonces, en un parpadeo, se fue. Sin moverse, sin dar un solo paso, simplemente dejó de estar. El pasillo estaba vacío, como si nunca hubiera habido nadie allí. La repetición de la aparición me sacudió profundamente. Ya no podía desestimarlo como un simple truco de la mente. Sabía lo que había visto, y sabía que no había ninguna explicación lógica que pudiera darle sentido. Había algo en ese hospital, algo que se manifestaba en la forma de ese hombre, un paciente que no estaba realmente allí, pero que aparecía, tal vez, para recordar a quienes trabajábamos en ese lugar que la línea entre la vida y la muerte era más delgada de lo que queríamos admitir. Empecé a investigar, a preguntar discretamente a mis colegas si sabían algo más sobre el hombre que aparecía y desaparecía en el hospital. Poco a poco, fui juntando fragmentos de información. Algunos decían que el hospital había sido construido sobre un antiguo cementerio, que durante la construcción se habían encontrado restos humanos que nunca fueron trasladados adecuadamente. Otros mencionaban que había habido un paciente, hace muchos años, que había fallecido en circunstancias inusuales y que su espíritu nunca había abandonado el hospital. Pero nada de lo que escuché me dio respuestas concretas, solo más preguntas. Las apariciones continuaron de forma esporádica, siempre en las madrugadas, siempre en los mismos lugares, la sala de espera, los pasillos cercanos, a veces incluso en las escaleras que llevaban al sótano. Y cada vez que lo veía, sentía la misma inquietud, la misma certeza de que lo que estaba ocurriendo no podía ser explicado por ninguna razón lógica. Con el tiempo, acepté que nunca obtendría respuestas, al menos no las que buscaba. El hospital seguía funcionando, y el hombre seguía apareciendo, como una sombra que se negaba a desaparecer.
Dejé de contar a mis colegas lo que veía, en parte porque sabía que no me creerían y en parte porque temía que al hablar de él lo haría más real, más presente. Era como si al no mencionarlo, pudiera mantenerlo a raya, como si al ignorarlo, pudiera protegerme de lo que representaba. Hoy, ya no trabajo en ese hospital. Me trasladé a otro lugar, uno donde las noches son menos perturbadoras y donde puedo realizar mi trabajo sin sentir que algo invisible me observa. Pero aún, de vez en cuando estoy solo en la oscuridad de la madrugada, pienso en ese hombre, en la figura que aparecía sin razón aparente y desaparecía igual de inexplicablemente. Y me pregunto si tal vez, en algún lugar, en algún otro hospital, alguien más lo está viendo ahora, esperando respuestas que nunca llegarán. La sombra del pasillo. Hay experiencias que marcan, que se quedan grabadas en la mente como una cicatriz imposible de borrar. He trabajado como enfermera en el Hospital General de Zona 47 del IMSS durante más de 10 años y a lo largo de mi carrera he visto de todo. Enfermedades terminales, accidentes terribles y tragedias que romperían el corazón de cualquiera. Pero lo que viví hace poco es diferente. No se compara con nada que haya visto antes y es algo que desearía nunca haber experimentado. Todo comenzó una noche de guardia, una de esas largas y silenciosas madrugadas donde el tiempo parece detenerse y el cansancio se convierte en una segunda piel. Eran cerca de las 3 de la mañana y la mayoría de los pacientes en el área de medicina interna estaban durmiendo. Solo quedábamos unos pocos enfermeros y médicos de guardia, manteniéndonos despiertos con café y charlas breves para combatir el sueño. El ambiente era tan tranquilo que podías escuchar el leve zumbido de las luces fluorescentes y el ocasional sonido de las máquinas de monitoreo. Esa noche, había algo diferente en el aire, algo que no supe identificar de inmediato. Todo parecía estar en calma, pero había una sensación de incomodidad que no podía sacudirme. Traté de ignorarla, concentrándome en mi trabajo, revisando los expedientes y asegurándome de que todo estuviera en orden. Sin embargo, esa extraña sensación persistía, como si el hospital estuviera más vacío de lo habitual, más callado, más ausente. En medio de ese silencio, mientras caminaba por uno de los largos pasillos de la planta baja, lo vi. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, que el cansancio finalmente me estaba afectando. Pero no, lo vi claramente. Era un niño, de no más de 5 o 6 años, vestido con un pijama azul claro, corriendo por el pasillo frente a mí. Me quedé inmóvil, tratando de procesar lo que estaba viendo. ¿Qué hacía un niño tan pequeño corriendo solo a esa hora? En el área pediátrica no había pacientes ingresados, y mucho menos uno que se ajustara a la descripción de ese niño. Instintivamente, comencé a seguirlo, mis pasos resonando en el suelo de linóleo del pasillo. A medida que avanzaba, trataba de racionalizar lo que estaba viendo. Quizás era un hijo de alguno de los pacientes que se había escapado de su cuarto. O tal vez era un niño perdido que había entrado al hospital por error. Pero a medida que lo seguía, algo no cuadraba. El niño dobló una esquina y aceleré el paso para alcanzarlo, pero cuando llegué a la intersección del pasillo, no había nadie. Miré a ambos lados, pero el pasillo estaba desierto, iluminado solo por las luces parpadeantes del techo. ¿Dónde había ido? Me detuve un momento, tratando de calmar mi mente. Decidí revisar el área pediátrica, por si acaso. El acceso estaba cerrado, como siempre lo dejábamos de noche, y no había ninguna señal de que alguien hubiera entrado. Las luces estaban apagadas y las habitaciones vacías, como lo esperaba. Todo estaba en orden, excepto por el hecho de que acababa de ver a un niño corriendo en un área donde no debería haber estado. Regresé a la estación de enfermeras, tratando de encontrar alguna explicación lógica para lo que había presenciado. Me encontraba revisando los registros cuando mi compañera, Sofía, entró en la sala. Le mencioné lo que había visto, medio esperando que me dijera que era imposible, que debía estar viendo cosas por el cansancio. Pero en lugar de eso, Sofía me miró con una expresión extraña, como si supiera exactamente de qué estaba hablando. No eres la primera que lo ve, dijo, casi en un susurro.
Sofía era una de las enfermeras más veteranas del hospital, con más de 20 años de experiencia. Me contó que desde hacía varios meses, otros compañeros de trabajo también habían reportado ver a un niño pequeño corriendo por los pasillos durante la madrugada. Nadie sabía quién era o de dónde venía. Algunos pensaban que se trataba de un niño que había fallecido en el hospital hace años, aunque no había registros que lo confirmaran. A partir de esa noche, comencé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Pequeños detalles que parecían insignificantes, pero que en conjunto formaban un patrón inquietante. Las luces en los pasillos parpadeaban más de lo habitual, a veces sin razón aparente. Puertas que habíamos cerrado aparecían entreabiertas al día siguiente y en ocasiones sentía que no estaba sola, incluso cuando sabía que nadie más estaba en el área. Los otros enfermeros también comentaban sobre ruidos en los pasillos vacíos, pero nadie quería hablar demasiado del tema. Un par de semanas después de mi primera experiencia, me tocó nuevamente el turno de noche. Esta vez, traté de prepararme mentalmente, diciéndome que todo lo que había visto no era más que mi imaginación. Pero en el fondo, sabía que no era así. Sabía que esa noche podría volver a verlo. La madrugada avanzaba lentamente y el hospital estaba sumido en un silencio sepulcral. Me encontraba haciendo mi ronda habitual, revisando a los pacientes, cuando nuevamente lo vi. El mismo niño, con el mismo pijama azul, corriendo por el pasillo frente a mí. Esta vez no dudé. Lo seguí con determinación, avanzando por los pasillos vacíos del hospital. Él giraba esquinas, subía escaleras, pero nunca se detenía ni miraba hacia atrás. Su carrera parecía llevarlo hacia algún lugar específico. El hospital era un laberinto de pasillos y habitaciones, pero el niño siempre parecía saber exactamente a dónde iba. Finalmente, me llevó hasta una de las salas más antiguas del hospital, una que ya no se utilizaba. Las paredes estaban desgastadas y el aire era más frío, como si no hubiera sido habitado en mucho tiempo. A pesar de que sabía que no debía estar allí, algo me impulsaba a seguir adelante. El niño dobló una última esquina y lo perdí de vista. Llegué hasta el final del pasillo y me encontré frente a una puerta cerrada. Mi corazón latía con fuerza mientras extendía la mano para abrirla. No sabía qué esperaba encontrar, pero sentía que debía hacerlo, que de alguna manera era necesario enfrentar lo que había detrás de esa puerta. Cuando finalmente la abrí, me encontré en una habitación vacía. Las paredes estaban cubiertas de moho, y el mobiliario parecía haber sido abandonado hacía años. No había rastro del niño, pero había algo en la habitación que llamó mi atención. En una de las esquinas, casi cubierto por escombros y polvo, encontré un viejo juguete. Era un osito de peluche, sucio y desgastado por el tiempo, pero reconocible. Lo recogí, sintiendo el peso del tiempo que llevaba allí. Salí de la habitación, sintiéndome más confundida que antes. ¿Qué significaba todo esto? ¿Quién era ese niño y por qué me había llevado hasta esa habitación abandonada? Decidí no contarle a nadie lo que había encontrado, por miedo a que me tomaran por loca. Pero sabía que no podía dejar de pensar en ello. Con el tiempo, los avistamientos del niño comenzaron a ser menos frecuentes. Algunos de mis compañeros seguían reportando su presencia, pero cada vez era más raro. Sin embargo, cada vez que trabajo en el turno de noche, no puedo evitar pensar en él. En su pequeña figura corriendo por los pasillos, en la manera en que desaparecía de la vista, como si nunca hubiera estado allí. He tratado de encontrar respuestas, de investigar si hubo algún niño que haya muerto en el hospital, pero no he encontrado nada concreto. Algunos dicen que es el espíritu de un niño perdido, buscando a su madre o a alguien que lo ayude a encontrar el camino. Otros creen que es solo una manifestación de la energía acumulada en un lugar lleno de tanto sufrimiento y dolor. Pero yo no sé qué creer. Lo único que sé con certeza es que, desde aquella noche, mi percepción del hospital ha cambiado. Ya no lo veo como un lugar de sanación y esperanza, sino como un sitio donde lo inexplicable se esconde en los rincones más oscuros. Donde el pasado se mezcla con el presente de formas que no siempre podemos entender. A veces, cuando camino por los pasillos en la oscuridad, casi espero verlo de nuevo, corriendo delante de mí, llevándome hacia algún lugar desconocido.
Me he dado cuenta de que, aunque el niño ya no se aparece tan seguido, su presencia aún se siente en el ambiente, como si una parte de él nunca hubiera dejado el hospital. Y aunque he intentado seguir con mi vida, concentrándome en mi trabajo y en los pacientes que aún necesitan mi ayuda, hay noches en las que no puedo evitar preguntarme si algún día descubriré quién era realmente ese niño. O si, como tantas otras cosas en la vida, este misterio está destinado a quedar sin resolver, dejándome solo con las sombras y los recuerdos de lo que alguna vez vi. Rostros en la ventana. El Hospital General de Zona 58 del IMSS siempre había sido conocido por su imponente estructura. Un edificio de varios pisos, con largas filas de ventanas que se extendían a lo largo de cada nivel, como ojos vigilantes que observaban la ciudad. Durante el día, el hospital era un bullicio de actividad, con médicos, enfermeras y pacientes yendo y viniendo por los pasillos, el sonido constante de conversaciones y el eco de pasos llenando el ambiente. Pero cuando caía la noche, todo cambiaba. El hospital, que durante el día parecía un lugar de esperanza y cura, se transformaba en algo diferente por la noche. Las luces fluorescentes, que durante el día pasaban desapercibidas, tomaban un brillo pálido y enfermizo. Los pasillos se vaciaban y el silencio comenzaba a asentarse, dándole al edificio un aire de soledad que ponía los nervios de punta incluso a los más experimentados. Pero para aquellos que se quedaban como pacientes, era algo más que la soledad lo que comenzaba a inquietarlos. Todo comenzó con los murmullos de unos pocos pacientes en el ala sur del hospital. Uno tras otro, comenzaron a reportar una extraña visión que compartían en susurros cautelosos con las enfermeras. Decían haber visto rostros desde las ventanas de sus habitaciones. No eran rostros familiares ni amables, sino figuras inexpresivas, carentes de cualquier emoción o vida. Lo más inquietante era que estos rostros aparecían en ventanas de pisos altos, donde no sería posible que alguien estuviera asomado. No había balcones ni plataformas, solo la fría y sólida pared del edificio. La primera paciente que mencionó los rostros fue una mujer mayor, internada por complicaciones respiratorias. Le comentó a la enfermera en turno que, durante la noche, había visto una figura mirándola desde la ventana. La enfermera, acostumbrada a las alucinaciones que a veces acompañaban a la fiebre alta, intentó tranquilizarla. Pero la mujer insistió, el rostro que había visto no estaba en la habitación con ella, sino fuera, flotando en la ventana del 7º piso. A medida que pasaron los días, más pacientes comenzaron a hacer la misma inquietante observación. Los relatos eran siempre similares, un rostro inexpresivo, a veces solo una sombra, pero siempre observando desde el exterior. Las enfermeras intentaron mantener la calma y no alarmar a los pacientes, atribuyendo las visiones a efectos secundarios de los medicamentos o al cansancio. Sin embargo, cuando varios miembros del personal también comenzaron a reportar ver las mismas figuras, las cosas tomaron un giro más siniestro. El hospital intentó manejar la situación con discreción, pero la noticia se esparció entre los pasillos como un incendio. No tardaron en surgir teorías y rumores entre los trabajadores y los pacientes más susceptibles. Algunos decían que los rostros pertenecían a antiguos pacientes que no habían sobrevivido a sus enfermedades, que sus almas atormentadas permanecían atrapadas en el hospital, observando a los vivos desde las sombras. Otros creían que el hospital había sido construido sobre un terreno maldito, que el pasado oscuro de la tierra estaba regresando para reclamar a aquellos que se atrevían a desafiarlo. La administración del hospital, en un esfuerzo por calmar a todos, decidió investigar las denuncias. Revisaron las cámaras de seguridad, pero no encontraron nada anormal. Los guardias de seguridad patrullaron las áreas externas del edificio, pero no encontraron señales de intrusos o de alguien que pudiera estar causando las apariciones. Todo parecía normal, al menos en la superficie. Sin embargo, la situación continuó deteriorándose. Los pacientes comenzaron a rehusarse a dormir en las habitaciones cercanas a las ventanas, exigiendo ser trasladados a áreas interiores del hospital. Algunos de ellos, en estado de pánico, solicitaron ser dados de alta antes de tiempo, prefiriendo enfrentar su recuperación en casa antes que quedarse una noche más en el hospital. Las enfermeras comenzaron a notar que la aparición de los rostros coincidía a menudo con un aumento en la ansiedad y el estrés de los pacientes.
No podían ignorar el impacto que estos eventos estaban teniendo en la salud mental de todos. Una noche, todo cambió cuando uno de los guardias de seguridad, un hombre llamado Héctor, fue asignado a patrullar el perímetro del hospital durante el turno nocturno. Héctor no era un hombre fácilmente asustado. Había trabajado en seguridad durante años y había visto cosas que otros no podrían soportar. Sin embargo, esa noche, mientras hacía su ronda habitual, vio algo que lo dejó helado. Eran alrededor de las 3 de la madrugada cuando Héctor decidió dar una vuelta por el exterior del ala sur, el lugar de donde provenían la mayoría de los reportes de los pacientes. La noche era tranquila, sin viento, y la luna iluminaba tenuemente el edificio. Cuando levantó la vista hacia las ventanas del 7º piso, sus ojos captaron algo que no debería haber estado allí. Al principio, pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada, pero a medida que se acercaba, lo vio claramente, una figura estaba flotando justo afuera de una de las ventanas. Héctor se quedó inmóvil, incapaz de apartar la vista de la figura. Era un rostro pálido, sin expresión, mirando fijamente hacia el interior del hospital. La figura no se movía, no parpadeaba, simplemente estaba allí, como si estuviera esperando algo. Héctor sintió una ola de frío recorrer su cuerpo mientras trataba de entender lo que estaba viendo. No había nada a lo que pudiera aferrarse para explicarlo. No había balcones ni repisas donde alguien pudiera estar de pie. Solo la figura, flotando en el aire, observándolo desde lo alto. En lugar de entrar en pánico, Héctor sacó su radio y llamó a su compañero, quien estaba patrullando el interior del edificio. Le pidió que subiera al 7º piso y revisara la habitación desde donde provenía la figura. Su compañero, aunque sorprendido por la petición, accedió de inmediato. Mientras tanto, Héctor mantuvo su vista fija en la figura, temiendo que pudiera desaparecer si apartaba la mirada. Dentro del hospital, el compañero de Héctor subió rápidamente las escaleras hasta el 7º piso. Al llegar a la habitación indicada, se encontró con una escena inquietante. La paciente que estaba internada en esa habitación estaba despierta, sentada en su cama, mirando directamente hacia la ventana con una expresión de terror en su rostro. No respondía cuando le hablaban, no parecía consciente de la presencia del guardia. Estaba completamente absorta en lo que veía afuera. El guardia intentó ver a través de la ventana, pero no vio nada fuera de lo común. Se acercó a la paciente, tratando de sacarla de su trance, pero no pudo obtener ninguna reacción. Mientras tanto, abajo, Héctor seguía viendo la figura. Intentó moverse más cerca para obtener un mejor ángulo, pero en cuanto dio un paso adelante, la figura se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. El hospital nunca fue el mismo después de esa noche. Aunque los informes oficiales trataron de minimizar lo ocurrido, el rumor de lo que Héctor había visto se esparció rápidamente. La noticia llegó a oídos de los pacientes y del personal, generando aún más temor y desconfianza. Algunos trabajadores comenzaron a pedir ser transferidos a otros hospitales, incapaces de soportar la atmósfera pesada que ahora dominaba el lugar. Los pacientes seguían viendo los rostros en las ventanas, y aunque muchos intentaban ignorarlo, el miedo era palpable en el aire. Eventualmente, la administración del hospital decidió clausurar el ala sur del 7º piso. Oficialmente, se alegó que era por renovaciones y mejoras en la infraestructura, pero quienes trabajaban allí sabían la verdad. Nadie quería enfrentarse a lo que fuera que estaba acechando en esas ventanas, y era más fácil cerrar el lugar que intentar lidiar con el fenómeno. Con el tiempo, el ala sur se convirtió en un lugar al que nadie quería acercarse. Las luces permanecían apagadas y el pasillo que conducía a esa parte del hospital se cerró con cadenas y candados. Algunos decían que, si pasabas cerca de allí durante la noche, podías ver sombras moviéndose detrás de las puertas cerradas o sentir un frío inexplicable en el aire. Pero eran pocos los que se atrevían a investigar más allá de los rumores. El hospital continuó funcionando, pero algo había cambiado para siempre. Los rostros en las ventanas se convirtieron en una leyenda que se susurraba entre los pasillos, un recordatorio de que algunas cosas no pueden ser explicadas ni controladas. El personal más antiguo evitaba hablar del tema,
pero de vez en cuando, algún nuevo empleado o un paciente desprevenido reportaba haber visto algo en las ventanas, un rostro pálido y vacío que los observaba desde el otro lado del cristal. Aunque nadie sabe con certeza qué es lo que se manifestaba en el séptimo piso del Hospital General de Zona 58, todos están de acuerdo en una cosa: lo que sea que habite en esas ventanas sigue allí, esperando, observando, buscando a su próxima víctima. Y mientras el hospital siga en pie, esa presencia continuará acechando, recordándonos que hay cosas que existen más allá de nuestra comprensión, cosas que es mejor dejar en paz. El séptimo piso. Había algo perturbador en el Hospital General de Zona 32 del IMSS. No era el típico hospital viejo y lúgubre que se ve en las películas de terror. Por el contrario, sus instalaciones eran modernas, con paredes blancas y brillantes que reflejaban la luz de las lámparas de neón. A pesar de su apariencia impoluta, entre los trabajadores circulaba una historia inquietante, una que se repetía una y otra vez hasta convertirse en una advertencia no oficial. Nunca uses el elevador 3 después de medianoche, especialmente si va en dirección al séptimo piso. Luis Ramírez, un enfermero con años de experiencia en el hospital, había escuchado el rumor desde su primer día en el trabajo. Los pasantes y nuevos empleados lo tomaban como una broma, una de esas historias que los veteranos contaban para asustar a los recién llegados. Luis también lo pensó en su momento. Pero con el tiempo, conforme escuchaba relatos más detallados, y en especial después de que algunos compañeros de confianza le contaron sus propias experiencias, comenzó a evitar el elevador 3 siempre que podía, especialmente en las horas más silenciosas de la noche. El rumor era simple, pero espeluznante: el elevador 3 tenía la costumbre de detenerse inesperadamente en el séptimo piso, incluso si nadie lo había llamado desde allí. La mayoría de los que lo habían experimentado contaban lo mismo: al abrirse las puertas, veían sombras moverse rápidamente por el pasillo o escuchaban sonidos que no podían explicar. Luis nunca le dio demasiada importancia hasta una madrugada, cuando le tocó hacer un turno doble que lo mantendría en el hospital hasta bien entrada la noche. Aquella noche, el hospital estaba más tranquilo de lo habitual. La actividad en los pisos superiores había disminuido, y la mayoría de los pacientes dormían o estaban sedados. Luis se encontraba en la sala de descanso de los enfermeros, luchando contra el cansancio, cuando recibió una llamada para llevar unos documentos urgentes al 5º piso. Ya que su turno había sido largo y su cuerpo le pedía descanso, decidió tomar el elevador en lugar de las escaleras. Sabía que estaba solo en ese turno nocturno, algo que siempre lo ponía en guardia, pero la pereza le ganó al miedo. Se dirigió al vestíbulo donde estaban los elevadores y, sin pensarlo demasiado, presionó el botón del elevador 3. Un zumbido bajo indicó que el elevador estaba descendiendo hacia él. Luis revisó el reloj, eran las 2:45 de la mañana. Recordó las historias, pero las desechó rápidamente de su mente. ¿Qué podría pasarle, de todas maneras? Las puertas se abrieron y entró en la cabina, presionando el botón del 5º piso. La cabina comenzó a ascender suavemente, sin hacer ningún ruido fuera de lo normal. Luis se reclinó contra la pared del elevador, cerrando los ojos brevemente para descansar, pero algo lo hizo abrirlos casi de inmediato. El elevador, que debía detenerse en el 5º piso, pasó de largo. No era extraño que los elevadores a veces tuvieran fallos, pero al mirar el panel de control, notó que la luz del 7º piso estaba encendida. Nadie había presionado ese botón, y Luis se tensó al recordar las advertencias de sus compañeros. El elevador subía lentamente, y una ligera sensación de ansiedad se fue apoderando de él. Miró las paredes de la cabina, como si esperara que algo fuera a suceder en cualquier momento. A medida que el elevador se acercaba al 7º piso, Luis sintió como su corazón empezaba a latir más rápido. Cuando la cabina finalmente se detuvo, el número 7 parpadeó en el panel de control. Sin que él tocara el botón de apertura, las puertas se deslizaron suavemente, dejando al descubierto un pasillo oscuro e inquietantemente silencioso. A pesar de sus intentos por mantenerse calmado, Luis no pudo evitar que su respiración se acelerara al ver lo que había más allá de las puertas. El 7º piso parecía desierto, pero había algo en la penumbra que lo hacía dudar.
Parado en la cabina, sus ojos se fijaron en las sombras que parecían moverse erráticamente a lo largo del pasillo. Eran apenas perceptibles, como si lo que veía fuera una distorsión de la luz, pero lo suficiente para inquietarlo profundamente. Louis intentó presionar el botón para cerrar las puertas, pero el elevador no respondía. El pánico comenzó a apoderarse de él cuando, desde el fondo del pasillo, algo más perturbador alcanzó sus oídos, un sonido agudo, distante, como si alguien o algo estuviera en el piso con él. Louis no pudo identificarlo, pero sabía que no debería estar ahí. Cada segundo que pasaba lo hacía sentir más atrapado, sin escapatoria posible. Finalmente, tras lo que le parecieron minutos eternos, las puertas del elevador se cerraron lentamente y la cabina reanudó su movimiento. Esta vez, descendió de forma abrupta hacia la planta baja. Al llegar, Louis salió apresuradamente, casi tropezando al dar un paso fuera del elevador. Su corazón seguía acelerado, y su mente intentaba procesar lo que acababa de suceder. Se apoyó contra la pared, tratando de calmarse, pero el incidente lo había dejado temblando. Louis sabía que lo que había visto y oído en el 7º piso no era normal, y que, aunque no podía explicarlo, estaba seguro de una cosa: no había estado solo en ese pasillo. A partir de esa noche, evitó el elevador 3 como si su vida dependiera de ello. Los compañeros que habían tenido experiencias similares le dijeron que era lo más sensato, pero nadie se atrevía a profundizar en el tema. El hospital continuó su rutina diaria, y los rumores sobre el 7º piso y el elevador 3 siguieron circulando. Nadie quería hablar abiertamente de lo que sucedía allí, pero todos sabían que algo extraño habitaba en ese lugar. El personal de mantenimiento revisaba constantemente el elevador, encontrando siempre que funcionaba perfectamente, pero eso no impedía que el miedo se extendiera entre los trabajadores. Cada vez que alguien tenía que usar ese elevador durante la noche, lo hacía con un nudo en el estómago, temiendo que se detuviera en el 7º piso. Algunos médicos comenzaron a investigar el origen de los rumores, pero lo que encontraron no fue suficiente para proporcionar respuestas. El 7º piso había sido clausurado hacía varios años debido a una serie de incidentes inexplicables. Al parecer, en el pasado, ese piso albergaba la unidad de psiquiatría, y allí ocurrieron varias muertes trágicas. Se decía que algunos pacientes se habían quitado la vida, mientras que otros simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Los archivos sobre esos incidentes eran vagos, llenos de inconsistencias y omisiones. Sin embargo, una cosa quedaba clara: el 7º piso tenía un pasado oscuro, y el elevador 3 parecía estar conectado de alguna manera con él. Aunque la unidad de psiquiatría había sido trasladada a otro edificio, el piso seguía vacío, y los trabajadores preferían no acercarse a él si podían evitarlo. Con el tiempo, Louis intentó olvidar lo que había vivido. Se concentró en su trabajo, evitando a toda costa las horas nocturnas, y cuando no tuvo más opción, se aseguraba de tomar las escaleras o usar otro elevador. Sin embargo, la experiencia nunca lo abandonó del todo. A veces, en los momentos más tranquilos de la noche, cuando el hospital caía en un silencio total, el recuerdo de aquella madrugada volvía a su mente, haciéndolo revivir la sensación de indefensión que sintió en ese elevador. Los rumores sobre el elevador 3 continuaron, y aunque muchos nuevos empleados los desestimaban como simples historias de miedo, aquellos que trabajaban allí desde hacía tiempo sabían la verdad. El 7º piso seguía siendo un lugar al que nadie quería ir, y el elevador 3, una trampa que podía llevarte a confrontar algo mucho más aterrador que cualquier paciente o enfermedad. Incluso cuando los años pasaron y algunos detalles de la historia comenzaron a desvanecerse en la memoria colectiva, el elevador 3 mantuvo su reputación. Se convirtió en parte del folclore del hospital, una advertencia que se contaba a los nuevos empleados, una especie de ritual de iniciación que tenía un solo propósito: recordarles que, en el Hospital General de Zona 32, había cosas que simplemente no podían ser explicadas. Cosas que, por el bien de todos, era mejor no investigar. Louis continuó trabajando en el hospital, llevando una vida aparentemente normal.
pero siempre, en el fondo de su mente, quedaba esa sensación de que el séptimo piso seguía allí, con sus sombras y sus ruidos inexplicables, esperando a la próxima víctima que el elevador 3 decidiera llevar hasta sus oscuras entrañas. Y aunque nunca más volvió a usar ese elevador, no pudo evitar mirar con recelo cada vez que pasaba frente a sus puertas cerradas, sabiendo que, al otro lado, algo lo observaba, algo que jamás podría comprender por completo. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.